Vamos a ver el proceso de exportar una planta desde SketchUp a AutoCAD y trabajarla en AutoCAD para luego llevarla al panel de presentación en formato PDF. Entonces empezamos con el dibujo de SketchUp. Vamos a encender los cortes que están ya hechos y vamos a activar el corte que consideremos más atractivo en cuanto a las tres plantas del proyecto. En este caso yo he elegido la última planta, que considero que es la más significativa. Apago los planos de corte, cambio la cámara a una cámara en vista paralela. Esto es importante para que no haya deformaciones. Vemos el dibujo desde arriba, enfocamos lo que queremos exportar. En este caso esta es la parte que me interesa exportar. Verifico bien que esté en una vista superior y voy a File, Export, 2D Graphic. Allí tomamos el tipo de archivo AutoCAD DWG y en opciones tenemos que poner escala completa. Tenemos que elegir aquí una versión de AutoCAD que sea anterior a la que nosotros tenemos. Y aquí tenemos que poner las líneas de perfil, ponemos no, o sea, no exportar. Las líneas de sección tampoco, no exportar. Y podemos tildar, esto lo destildamos, que no muestre las líneas de extensión, y podemos tildar aquí donde dice pregunte por las líneas ocultas. Damos OK y guardamos el archivo. En este caso le vamos a poner un nombre y lo exportamos. Bien, ahora vamos a AutoCAD. En AutoCAD empezamos por abrir el template, el dibujo de template que ustedes usaron en Sistemas 1, de donde vamos a sacar alguna simbología y algunos estilos de póster. Luego volvemos a Start aquí y abrimos el dibujo que acabamos de hacer, que acabamos de exportar. Damos Open, continuamos en este mensaje de advertencia, continuamos abriendo y allí tenemos entonces el dibujo tal como viene desde SketchUp. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar toda la información que no vamos a usar. Por ejemplo, estas líneas que son la parte externa de la explanada no las vamos a usar. Y estas figuras humanas que aparecen como líneas en AutoCAD también las podemos borrar. ¿Sí? Todo esto, si yo tuviera las personas en un layer separado en SketchUp, podría haber congelado ese layer antes de exportar para ahorrarme este trabajo de tener que borrar las personas. Bueno, hay muchas personas en este dibujo. Hay otra. Más o menos por allí. Lo que hacemos a continuación es crear los layers que vamos a usar. ¿Sí? Vamos a agregar a la estructura de layers que ustedes tienen, vamos a agregar algunos layers nuevos. Bueno, primero, antes de llegar a eso, lo que hacemos es importar el contenido del template a nuestro dibujo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, cambio el template. Aquí selecciono lo que me interesa tener, aprieto Control C, vuelvo a mi dibujo y aprieto Control y V corta. Coloco el contenido cerca de mi dibujo
Entonces allí ya se crearon los layers y todas las estructuras de cotas y demás que necesito. Bueno, ahora vamos a crear algunos layers que vamos a usar nosotros. Esta es la listita. Vamos a hacer layers para todo esto. Así que abrimos la ventana de layers. Yo la tengo abierta acá. Y vamos a ir agregando los layers que necesitamos. Hacemos clic en crear nuevo layer y empezamos a crear los layers que vemos acá. Muros en corte, vistas de cerca, vistas de lejos. Creamos entonces muros en corte, vista cercana, vista lejana, carpintería en corte. A ver si me estoy olvidando de algunos otros. Los grisados de planta, muros y estructura y el espejo de agua. Entonces, grisado de planta, grisado de muros y grisado de estructura. Y ahora un nuevo layer para guardar el agua del espejo de agua si es que se ve en mi planta. Con esto entonces creo que no me olvidé ninguno. Si hace falta algún otro lo iremos agregando. Con estos layers entonces vamos a trabajar. Asignamos los colores que creamos o necesarios. Esto después lo vamos a tener que configurar en un nuevo CTB, un nuevo archivo de ploteo, color por color. Así que a los muros en corte, por ejemplo, le vamos a dar cian. A la vista de cerca le podemos dar un amarillo. A la vista de lejos le podemos poner en rojo. La carpintería en corte podría ser un verde. El grisado de planta será un gris claro, por ejemplo este. El grisado de muros será un gris intermedio, por ejemplo ese. Y el grisado de estructura será un gris oscuro, por ejemplo este. En cuanto al agua, podemos dar también algún color que no esté repetido, por ejemplo el 151. Bueno, ahora tenemos que acomodar el dibujo llevando cada entidad a su layer. Por ejemplo, estas tres entidades van a ir al layer de muros en corte. Vamos arriba donde están, perdón, aquí donde están los muros en corte, y aprieto escape y ahora con Match Properties empiezo a copiar las propiedades de esta línea a las demás líneas que también llevan esa propiedad. Por ejemplo, todas estas. Serían muros en corte, esa también, esa también. Estas tres. Todas estas. Seguimos por acá, estas dos y demás. Vamos a, perdón, estas no, estas son botón derecho y enter para confirmar. Pero estas dos van al agua, al layer de agua. Vamos acá arriba, layer agua.
Bueno, esta también creo que tendría que ir en agua. Bien, de esta manera vamos entonces organizando el dibujo. Estas columnas, por ejemplo, me las llevo al layer muros en corte. Y puedo copiar esa propiedad con Match Properties para aplicársela a las demás columnas. Acá me queda una persona. Botón derecho Enter para confirmar. Borramos la persona. De esta manera entonces vamos haciendo esta estructura. Vamos a llevar las montantes verticales de los curtain walls al layer carpintería en corte. Aquí me voy a acercar. Esto sería un muro en corte, así que llevamos esto y estas dos al layer muros en corte. Estas tres las vamos a poner en vista cercana, vista de cerca. Todo esto que está por debajo del plano de vista va a vista de lejos. Vista de lejos. Estos son barandas, así que todo esto va también a vista cercana. Acá copiamos propiedad y llevamos allí todo esto. Botón derecho y confirmamos con Enter. Esta línea tendría que estar en muros en corte, igual que esta. Bueno, estas dos líneas están en vista lejana y estas otras con Match Property las llevamos a vista de cerca. Bueno, este mecanismo seguimos repitiéndolo hasta tener todo ordenado el dibujo. Esta parte la vamos a saltear hasta el final de tener todo ordenado el dibujo en esta estructura de layers que hemos creado. Y vamos a pasar directamente a los grisados de la planta. Comenzamos el proceso de grisado. Voy al comando Hatch. Aquí voy a tomar la opción de generar hatch sólido y voy a hacer clic en el sector que quiero rellenar. En este caso, que tengo una gran área para rellenar, lo que voy a hacer es, antes de rellenar, hacer una línea de división acá, que después voy a borrar, hasta la perpendicular al otro lado. Y entonces eso hace que el programa rellene solamente hasta la línea, o sea, donde encuentra un sector cerrado. Eso facilita, el uso de líneas auxiliares facilita mucho el proceso de rellenado. Tomo el comando, hago clic en el área que quiero rellenar, hago botón derecho, Enter, a confirmar, y allí quedó hecho el relleno. Vamos a seleccionar el hatch que acabamos de crear y le vamos a cambiar
la propiedad de layer, acá en propiedades, estamos en layer 0, lo vamos a llevar a grisado de muros. Y vamos a cambiar el layer de trabajo a grisado de muros. Entonces vengo a layer y tomo grisado de muros. Así todo lo que hagamos con Hatch va a quedar en este layer. Bueno, seguimos, vamos a rellenar esta parte, ¿sí? En algunos casos, bueno, como este de acá, en realidad tendría que haber yo corregido esta planta para darle algún uso a estos pedazos de muros enormemente anchos, ¿verdad? Por ejemplo, acá se podría haber hecho un nicho de exposición de alguna escultura. Esto otro se podría destinar a depósito o por ejemplo ascensores o cualquier otro uso. Pero no dejar un muro que mide 2 metros de ancho, o 3 o 4 como en este caso. Así que lo que podemos hacer es, en estos casos, es corregir eso, dibujar algo un poco más apropiado. Por ejemplo, podemos hacer un offset. Vamos a fijar algunas herramientas, Shift, botón derecho, y en OSNAP vamos a fijar, por ejemplo, Nearest Midpoint. Y entonces tomamos desde allí un offset a, por ejemplo, 0,30. Offset desde allí a 0,30. Y vamos desde aquí a 0,30 para allá y desde aquí a 0,30 para allá. Ahora hacemos un fillet de radio 0, fillet radio 0 entre esta línea y esta línea. Y repetimos con Enter esta línea y esta línea. Ahora hacemos una línea de cierre aquí, por ejemplo, que servirá de vano de ingreso a este sector. Pongo F8 para que quede en modo perpendicular y vamos hasta la perpendicular a esta línea. Esta línea, por supuesto, hay que llevarla al layer de muros en corte y ahora recortamos con trim usando esto esas dos líneas. Entonces acá podemos destinar algún uso. Bien, habría que dibujar la abertura y demás. Vamos a continuar rellenando. Entonces estoy en grisado muros y continúo rellenando en este sector de aquí. Elijo sólido y relleno esta partecita. Repito el comando, repeat hatch y relleno esta partecita, botón derecho y confirmo. Y podríamos rellenar esto, este muro ciego que está cerrado. Acá me voy a acercar para rellenar estas partes de estos muros de exposición. Y este último muro ciego que queda aquí. Con eso creo que he completado los muros. Y ahora vamos a rellenar las estructuras. Entonces cambiamos de layer y vamos a grisado de estructuras, un gris un poco más oscuro. Y tomamos comando hatch, sólido,
y hacemos clic aquí. Vamos a rellenar todas las columnas. El proceso de hatch es lento. Una vez que tenemos unas cuantas estructuras rellenadas, conviene botón derecho y enter y confirmarlas antes de seguir, para que no haya, es preferible hacerlo de a poquito en varias etapas y no todo junto. Bueno, estas columnas de acá me han quedado fuera de su layer, así que las llevo a muros en corte, que es donde tienen que estar, y ahora las rellenamos. Vamos a tratar de rellenar todo este sector, a ver. Todo este sector. Entonces seguimos en el layer grisado de estructuras, así que como estamos trabajando con la propiedad por layer, el color está por layer, entonces va tomando el color del layer en el que estamos trabajando. Confirmo y vamos a rellenar estas 4 y así vamos completando. Este muro de exposición también lo rellenamos porque está en corte. Confirmo con enter, botón derecho y enter. Bien, ahí he completado entonces el grisado de las estructuras y de los muros. Esta línea podría cambiarla de layer a muros en corte. Bueno, este sector me quedó sin corregir, así que lo vamos a dejar así, pero habría que asignarle un uso a este sector. Puede ser un nicho y aquí que queda una línea de vista, y entonces esto sería área de exposición, por ejemplo. Bueno, acá hay que recortar estas dos líneas, esa y esta, ¿sí? Y creo que ya estaría limpio el dibujo. Ahora puedo señalar las áreas de proyección, o sea, qué áreas están en proyección. Por ejemplo, todo el sistema de la escalera. La escalera habrá que graficarla como les explicaron en sistemas 1, ¿sí? O sea, con la flecha y demás. Así que eso se los dejo que ustedes lo hagan. Siempre la escalera se señala en el sentido de ascenso, o sea, la flecha señala en el sentido en el que sube la escalera, por ejemplo hacia aquí. Así que para eso pueden usar algunos de los símbolos que tienen en el template, que supongo que debe haber por allí algún símbolo para escaleras. Acá tenemos para los ejes, que los vamos a usar en un rato. Y bueno, no lo encuentro. En todo caso volvemos después sobre eso. Sigamos avanzando, vamos ahora a rellenar. Bueno, primero me ha quedado esta columna fuera de su layer, así que la voy a seleccionar en dos partes para no seleccionar el grisado, en dos ventanas. Así no piso el grisado y me llevo esto a muros en corte. Bueno, otra cosa que hay que decir es que hay que enviar todos los hatch hacia atrás. ¿Cómo se hace esto? Los hatch tienen que estar enviados hacia atrás para que no pisen las líneas. Si los hatch quedan pisando las líneas, se pierde la mitad del espesor de la línea porque queda pisado por el hatch. O sea que esto es muy importante. Seleccionar el hatch, botón derecho, Draw Order y Send to Back, o sea, enviar al fondo. Eso hay que repetirlo para todos los hatch. Para todos los hatch. Seleccionamos Draw Order, Send to Back. Y hacer eso en todos los hatch para evitar el problema de
que les decía de que el hatch quede pisando row border y send to back, que quede pisando las líneas. Los hatch quedan agrupados, o sea, todo lo que he rellenado en un solo paso de comando queda todo agrupado. Por ejemplo, allí tengo estas 8 columnas agrupadas en el mismo hatch, así que los puedo mover a los 8 juntos hacia atrás con un solo clic. Esto acá lo mismo, selecciono una y estoy seleccionando en realidad, en ese caso estaba junto con las de arriba. Si selecciono una columna, estoy seleccionando todo el grupo de columnas que se rellenaron en el mismo momento, en el mismo instante del comando. Mandamos estas hacia atrás y mandamos esto hacia atrás. Así que los hatch siempre se envían hacia atrás. No importa dónde estén, siempre hay que enviarlos hacia atrás para que no queden pisando encima de las líneas. Bueno, aquí puedo rellenar el agua. Eso lo podemos asignar directamente al layer agua. Entonces voy al layer agua y tomo el comando hatch sólido y relleno todo este sector. Botón derecho, Enter para confirmar la operación. Y de nuevo, selecciono el hatch, botón derecho, Draw Order y Send to Back. En este caso, que es un espejo de agua, voy directamente a borrar las líneas de borde del espejo de agua, porque en mi caso no quiero que se vean líneas en el borde del hatch. Quiero que esto se vea como una simple mancha, sin ninguna línea de terminación. Lo que sigue es rellenar la planta de uso. ¿Qué es la planta de uso? Es el sector en el cual se puede caminar dentro de la planta, ¿sí? En este caso es todo esto que vemos aquí. De nuevo, para simplificar el relleno se pueden usar líneas auxiliares para dividir los sectores de manera que no le quede tan pesado a la máquina de calcular. Por ejemplo, yo voy a tirar una línea auxiliar aquí hasta la perpendicular a esta línea, ¿sí? Bueno, estoy en el layer agua. Después tengo que acordarme de borrar esa línea. Y por ejemplo puedo tirar otra línea aquí para tratar siempre de hacer lo más liviano posible el cálculo para la máquina. Bueno, entonces vamos a rellenar este sector. Cambio al layer de relleno de planta, grisado de planta. Y aquí aplico un grisado macizo en todo este sector. Botón derecho, Enter, y de nuevo botón derecho, selecciono, después botón derecho y Send to Back. Esa parte es muy importante. De nuevo rellenamos este sector que quedó aquí. Y ahora sí puedo borrar esta línea para que quede unido el hatch. Bueno, en este caso no quedó bien, así que lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a rehacer la línea desde allí hasta esta esquina. Y rellenamos de nuevo. Ahora sí, selecciono la línea y la borro.
Allí sí quedó bien la unión de los hatch. De nuevo, a este hatch tengo que enviarlo hacia atrás. Send to back. Bueno, todo esto es un vacío. Así que, además de que tienen que dibujar la escalera como se les explicó en Sistemas 1, con la línea que indica la dirección de la escalera, y, por ejemplo, dividiendo con una línea en diagonal, y dejando una parte de los escalones en vista, serían los escalones de la llegada de la escalera a la planta, quedan en vista, en línea de vista próxima, digamos, y todo lo que está del otro lado de la diagonal tienen que llevarlo a una vista más lejana o directamente a línea de proyección. Bueno, en este caso creo que tenemos un layer de proyecciones, si no me equivoco. Bueno, no lo encuentro, entonces como no lo encuentro lo voy a crear. Voy a Layers, voy a crear nuevo layer. Vamos a estirar esto. Hago clic aquí y le ponemos proyecciones. Aquí vamos a elegir el mismo color que usamos para las líneas de vista lejanas, que es el rojo. Y vamos a asignar a este layer una línea que no sea continua, una línea de trazos. Así que hago clic aquí y buscamos una línea de trazos, por ejemplo esta, Hidden 2. Así que todo lo que dibuje en el layer proyecciones va a quedar en tipo de línea Hidden 2 y color rojo. Bien, cierro la ventana de layers y entonces ahora me voy a ir a ese layer. Vamos a proyecciones y dibujamos dos líneas cruzadas para indicar el vacío. Esa sería una. Y repetimos y vamos acá con la otra. Acá hay un pequeño error, ya lo corregimos. Vamos acá con la otra línea. Bueno, habrá que corregir la escala, por supuesto, de la línea. Eso se hace con el LT Scale. Comando LT Scale y ponemos, en vez de 1, pondremos 0.05. Entonces allí tenemos una línea de trazos bien finita indicando la proyección del vacío de la escalera. Bueno, podemos seguir rellenando esta parte. Esta parte podemos intentar rellenarla en un solo comando. Vamos a usar este comandito make current y así saltamos directamente al layer de grisado de planta. Y con ese comando me lleva al layer del objeto que seleccione. Bien, y entonces ahora hatch de nuevo y vamos a picar en este sector, botón derecho y confirmamos. Y ahora sí puedo borrar esta línea que me sirvió para hacer que el relleno sea más fácil de calcular. Selecciono el relleno de nuevo, botón derecho, Draw Order, Send to Back. Esto es muy importante, no hay que olvidarse de hacerlo en todos los rellenos. Muy bien, eso terminaría la parte de rellenos. Ahora habría que definir, por ejemplo, ejes y después cotas.